tal? Pues un gusto en saludarles a todos quienes nos siguen en el canal de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. El día de hoy, pues me complace en presentarles al maestro Luis Gutiérrez Morante, quien nos va a compartir un tema sumamente importante denominado psicología del testimonio y credibilidad, específicamente credibilidad. Él, bueno, pues es una persona que tiene muchísima experiencia en el tema y a pesar de su pues juventud ha estado trabajando muchos temas forenses, pero sobre todo el testimonio. Me voy a permitir presentar y leerles un poco de su semblanza curricular. Bueno, pues él es un referente ya, aún a su corta edad, en temas de testimonio, y pues para nosotros es un gusto que esté el día de hoy con nosotros, tocando estos temas que ya llevamos algún tiempo trabajándolos desde la propia psicología. Bueno, pues Luis Gutiérrez Morante está realizando su doctorado en la Complutense de Madrid. Él cuenta con experiencia en temas como docente universitario en diversas universidades, específicamente en temas de psicología del testimonio, psicología social, psicología criminal, entre muchos más. Ha realizado también peritajes y contraperitajes. Y bueno, pues actualmente él tiene muy fuerte trabajando la línea de psicología del testimonio. Es doctorando en psicología, como ya les comentaba, también es experto en psicología del testimonio por la Universidad Complutense, tiene un máster en psicología clínica, legal y forense por la misma universidad y tiene un máster oficial en psicología de educación por la Autónoma de Madrid, un máster en formación de profesorado por la Universidad Internacional de La Rioja y es graduado de psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Él, bueno, pues también cabe mencionar que pues parte de su tutor en el doctorado es el doctor Antonio Manzanero Puebla, que ha estado también con nosotros en muchas actividades. Y bueno, pues sin más, yo voy a permitir pues dejarle el espacio a Luis para que pues él precisamente empiece a abordar estos temas tan importantes para nosotros como psicología del testimonio. Pues Luis, bienvenido, muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto que estés el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Vanessa. La verdad que el gusto es mío y agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Así que, nada, si parece, pues arranco ya con el tema. Vale, pues nada, hoy yo venía a hablar, como ha dicho Vanessa, de psicología del testimonio. Lo quería enfocar más en el tema de credibilidad, sobre todo por la relevancia que está teniendo estos días en la sociedad, ¿no? Entonces, antes de hablar de credibilidad del testimonio, lo que tenemos que plantear es ¿qué es la psicología del testimonio? ¿Por qué hablamos de psicología del testimonio? ¿Por qué tanto énfasis en psicología del testimonio cuando hablamos de este tipo de temas y no hablamos de psicología clínica, psicología educativa u otro tipo de áreas? Bueno, la psicología del testimonio es un área de la psicología que nace desde la psicología experimental, es decir, desde el estudio de los procesos cognitivos, de memoria, atención, percepción, el lenguaje, y históricamente se ha ido aplicando esos conocimientos al interés jurídico, al interés del testigo. ¿Por qué? Porque la testifical de testigos y víctimas desde muy pronta historia, en búsqueda de esa verdad, esa capacidad de detectar la mentira, ¿no? Pues ha sido de especial interés. Entonces, es interesante conocer y es necesario conocer esa base de la psicología del testimonio para entender que la psicología del testimonio no viene de la psicología clínica. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Bueno, lo veremos más adelante, pero es que, por adelantar un poco, hay mucho hincapié, mucho énfasis desde la psicología clínica a llegar a conclusiones acerca del testimonio que realmente digamos, son contradictorias entre el concepto de la psicología clínica y psicología del testimonio. Entonces, ¿qué es la psicología del testimonio? Bueno, pues eso, la entendemos como la aplicación del funcionamiento de los procesos cognitivos para valorar la fiabilidad de un testimonio, de la prueba testifical. En toda su historia, ¿qué áreas se ha centrado la psicología del testimonio? Bueno, sobre todo en la detección de la mentira, en el sentido de si conseguimos detectar la mentira, pues podemos saber si un testigo miente o dice la verdad.
ya con el paso del tiempo se ha centrado más en estudiar las confesiones falsas, en tareas de identificación y en valorar la credibilidad del testimonio. Es en este tema en el que nos vamos a centrar en esta exposición. Entonces, si vamos a valorar la credibilidad del testimonio, lo primero es entender o definir qué es un testimonio. Bueno, pues un testimonio no es más que la expresión verbal de un recuerdo, de unos sucesos, de unos episodios pasados. Por supuesto, entra en juego la memoria. Entra en juego la memoria porque cuando uno está declarando o testificando un suceso, ese suceso ya está pasado. Entonces, uno está contando aquello que recuerda, ¿o no? Cuando hablamos de memoria, hablar de memoria es un proceso en el que se ven involucrados otros procesos cognitivos, como son la atención, la percepción y el lenguaje. Por eso, conviene tener mucho conocimiento acerca de memoria, de atención, de percepción y de lenguaje para poder valorar correctamente una credibilidad del testimonio. La pregunta aquí es, cuando uno está testificando, cuando uno está declarando unos hechos pasados, puede o bien estar contando aquello que recuerda o bien estar mintiendo deliberadamente. Entonces, tenemos que distinguir qué es mentira, qué es credibilidad. Bueno, entendemos mentira como esa acción deliberada, intencionadamente, de faltar a la verdad o ocultarla. Durante muchos años se han procurado diversos medios, diversas tecnologías incluso, para detectar la mentira, como puede ser el polígrafo. Y el interés es evidente. Si puedo detectar la mentira, puedo llegar a una resolución judicial correcta, sin error. El problema es que desde la psicología no hay método fiable a día de hoy para saber si una persona miente o dice la verdad. De hecho, es que muchos estudios, incluso donde se compara a profesionales que por su actividad profesional supuestamente deberían ser más capaces para detectar la mentira, el caso es que no lo hacen mejor que la persona alega, que la persona de a pie. Y es que la tasa de acierto no supera la tasa de azar. Por tanto, a día de hoy no contamos con forma de ninguna manera para decidir si el testimonio de una persona es mentira o es verdad. Entonces, lo único que nos queda es valorar la credibilidad. La credibilidad es una valoración subjetiva de la exactitud de un relato, entendiendo por exactitud de un relato la correspondencia entre ese relato y la realidad. Es decir, yo puedo estar contando un episodio que me ocurrió hace un tiempo y ese episodio, ¿cómo sé yo hasta qué punto aquello que estoy contando es exactamente lo que pasó, cómo pasó, con quién pasó, cuándo pasó, dónde pasó? A menos que tengamos unas fotografías o una grabadora de vídeo o una prueba material objetiva que me permita a mí contrastar ese testimonio con el evento, con la realidad, es imposible de una manera objetiva llegar a conclusiones de esa correspondencia. Por eso, la valoración de la exactitud siempre será subjetiva. Podemos estimarla, pero no podemos dar una respuesta fehaciente de que un testimonio corresponda en qué medida con el pasado. Pero bueno, a eso entraremos más adelante. Por ahora, lo principal es hablar de memoria. ¿Qué es la memoria? Y, por supuesto, ¿qué es el olvido? La memoria es un proceso reconstructivo y reinterpretativo que la información se codifica, se retiene durante un tiempo y posteriormente se recupera, es decir, se recuerda. Cada vez que recordamos se dice que es un proceso reconstructivo y reinterpretativo porque cada vez que recordamos estamos reconstruyendo ese proceso, esa información. No es que la información
entre en la cabeza y se quede ahí, como si de un ordenador se tratase y luego simplemente hay que abrir el fichero y ¡puf! Aparece mi recuerdo. Eso es algo que es bastante habitual de ver en las películas, pero que ni mucho menos se corresponde con la realidad. Una profesional muy reconocida en este ámbito a mí me explicó una paradoja una vez, una metáfora, que es, de ahí la fotografía que veis en la pantalla. Pensaba la mariposa que de pequeña era mariposita. Una mariposa, antes de ser mariposa, por supuesto, no es mariposa. Entonces, esa metáfora lo que quiere venir a decir es, cuando somos adultos, recordamos la información desde el punto de vista de un adulto, incluso información de cuando éramos pequeños. No no somos capaces de recuperar esa información, por ejemplo, de un evento de cuando teníamos 5 años, como si tuviésemos 5 años, porque tenemos un conocimiento sobre el mundo, tenemos experiencias, tenemos nueva información, que por supuesto influye en nuestra recomposición del recuerdo. Entonces, eso es importante para entender que todo lo que nosotros recordemos lo recordamos desde el punto en el que estamos, no desde el pasado. Y luego se produce un efecto del olvido. ¿Qué es el olvido? Bueno, pues el olvido es la incapacidad de recordar información que ha sido recordada previamente. Es importante resaltar esto porque en el contexto forense en muchas ocasiones se habla de recuerdos o memorias reprimidas. Si esa memoria nunca ha sido recordada, esa memoria o ese recuerdo no es olvidado. Es una información que entra y que tiempo después aparece el primer recuerdo. Entonces, nunca ha sido olvidada porque nunca ha sido recordada con anterioridad. Parece ser que las memorias reprimidas ceden más a ser recuerdos falsos que a ser memorias realmente reprimidas. Tema de los recuerdos falsos lo vamos a hablar en breve, entonces no me quiero meter ahí, tampoco es cuestión de este tema, eso daría casi para otra charla completamente entera, pero sí creo que es algo que hay que dejar pendiente hablando en esta cuestión porque en la práctica profesional muchas veces puede llegar esto. Entonces, la memoria, como vengo diciendo, es un proceso en el que la información se codifica, es decir, se percibe, se presta atención, entra, digamos, en nuestra cabeza, entre comillas, se retiene durante un periodo de tiempo y se recupera. Una vez se recupera la información, seguramente se volverá a recuperar más adelante. Entonces se produce otro periodo de retención hasta la siguiente recuperación. Y así sucesivas veces. Por ahora yo estoy hablando de memoria, pero tenemos que entender que hablar de memoria como tal realmente es un error. Existen muchísimos tipos de memoria. Entonces, me voy a basar en el modelo típico de memoria que distingue, por un lado, memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Memoria a corto plazo sería aquella que se dispone de la información y se recupera unos segundos después. Memoria de trabajo se refiere a toda esa información que entra en la cabeza y tenemos que hacer uso de la memoria para, digamos, utilizarla, por ejemplo, cuando estamos haciendo cuentas mentales, a lo mejor, o ese camarero que toma la comanda de 3 o 4 mesas y dispone la información en su cabeza para luego dársela al chef de cocina. Y la memoria a largo plazo ya, digamos, es una información que se recupera a partir de más o menos 20 segundos, 30 segundos. Realmente es la que tiene interés en el contexto forense en credibilidad del testimonio, porque cuando nosotros valoramos la credibilidad de un testimonio, ese suceso que se recuerda proviene de tiempo atrás. Y la memoria a largo plazo se divide entre procedimental y declarativa. Procedimental es aquello que sabemos hacer, como puede ser montar en bicicleta, o conducir. Es muy difícil expresarlo con palabras, pero simplemente sabemos hacerlo, no se nos ha olvidado. Realmente es aprendizaje.
y la memoria declarativa, que es aquella que podemos hablar. Dentro de la memoria declarativa, y esto será muy importante tener en cuenta en la valoración de un testimonio, existen dos tipos de memoria, la memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica es, hacemos uso de la memoria semántica cuando queremos recuperar conocimiento del mundo. Por ejemplo, ¿cuáles son las capitales de Europa? Pues cómo es una interacción cuando vamos a un restaurante, o incluso cómo es en general una interacción sexual. La memoria episódica nos sitúa, es la que utilizamos cuando nos situamos espacio-temporalmente en un episodio determinado. Ya no es información abstracta sobre cómo es una interacción sexual, sino cómo hace 7 años mantuve tal interacción sexual con tal persona, en tal ocasión, en tal momento, en tal lugar. Ahí estamos haciendo uso de la memoria episódica. Como veníamos diciendo anteriormente, la memoria es un proceso reconstructivo y reinterpretativo. De forma que, cuando nosotros recuperamos o recordamos un episodio, lo hacemos también en base al conocimiento que tenemos sobre el mundo, es decir, a nuestra memoria semántica. Por eso, en la valoración del testimonio, es muy importante conocer, saber qué conocimiento tiene una persona acerca de los episodios que se están valorando. Si estamos hablando de violencia sexual o abuso sexual, entonces tenemos que ser muy conscientes y tenemos que valorar qué conocimientos tiene el testigo o víctima sobre sexo e interacciones sexuales. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, esa memoria semántica, puede estar modificando el recuerdo episódico. Entonces, cuando hablamos de credibilidad y queremos valorar la exactitud de ese relato de una manera subjetiva, necesitamos conocer la información episódica de ese día en concreto, de ese episodio en concreto. A mí no me interesa saber que el menor sepa cómo se lleva a cabo una interacción sexual, o que el menor sepa cómo se produce una felación. A mí lo que me interesa es saber ese día en concreto con qué persona, qué te pasó a ti. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener muy presentes los errores de memoria. ¿Hasta qué punto un recuerdo que tenga un menor sobre un episodio en concreto puede ser más o menos equívoco? ¿Cómo se pueden producir esos errores de memoria? A lo largo de todo el proceso de codificación, retención y recuperación, hay muchísimas variables que pueden llevar, la primera, el paso del tiempo, a que el recuerdo sea inexacto. Loftus, Miller y Barnes encontraron y definieron lo que es el efecto de información engañosa. El efecto de información engañosa supone que una vez se ha codificado cierta información, en el periodo de retención se puede añadir información falsa y se ve cómo esa información falsa luego es introducida en la memoria. No siempre, por supuesto, no siempre. ¿Qué hicieron ellos? Ellos enseñaron un vídeo, un vídeo de tráfico, y posteriormente pidieron a los participantes que contestasen a varias preguntas. Una pregunta de ellas era la pregunta clave, que contenía información falsa. Cambiaba lo que es una señal de tráfico. Ellos veían un stop y les sugerían, diciendo en esa pregunta, ¿viste la señal de ceda el paso cuando ocurrió el accidente? Entonces lo que se ve es que luego, analizando las respuestas, muchos participantes aceptaron que habían visto un ceda el paso
en el vídeo, cuando realmente no habían visto un ceda al paso, sino una señal de stop. Y en una tarea de reconocimiento dijeron ver la señal de ceda al paso. Por tanto, con una información tan simple en una pregunta metida de una manera muy sutil, el recuerdo puede cambiar. Porque una vez se acepta esa información, el recuerdo es susceptible a modificarse acorde a esa información falsa. El problema que tenemos aquí es que el recuerdo original no se mantiene. No se puede acceder a ese recuerdo original de la señal de stop. Una vez la información se ha aceptado, la información falsa se ha aceptado y se ha incorporado a la memoria, ese va a ser el recuerdo fehaciente y el recuerdo que para el individuo va a ser real. Otra manera de generar información falsa, bueno, simplemente con el lenguaje. Loftus y Palmer diseñaron un experimento donde enseñaron a los participantes un vídeo de un accidente de tráfico y hacían diferentes preguntas sobre ese accidente de tráfico. Y una de esas preguntas era una pregunta clave. Y lo que hacía era cambiar el verbo. Ellos preguntaban que a qué intensidad se tocaban, se chocaban, impactaban o se estrellaban los vehículos. Ese cambio de verbo en esa pregunta, es decir, cada participante leía la pregunta con uno de esos verbos, ese cambio de pregunta era suficiente para conseguir dos efectos. Primero, que los participantes cambiasen la velocidad estimada a la que los coches impactaban. Es decir, aquellas preguntas de a qué velocidad se tocaban los coches, las respuestas de velocidad eran menores que aquellos participantes a los que se preguntaba a qué velocidad se estrellaron los coches. Pero es que además, aquellos participantes que fueron preguntados a qué velocidad se estrellaban los coches, tenían una probabilidad mucho más elevada de recordar cristales rotos en el suelo y cómo un coche se le rompían las ventanas. Cosa que en el vídeo no aparecía. Es decir, solo mediante la manera de preguntar podemos conseguir recuerdos falsos. Esto en adultos. En niños el efecto, pues, podemos suponer que es mayor. ¿Cómo se viene estudiando la credibilidad del testimonio desde hace unos años atrás? Bueno, a partir del SVA, el Statement Validity Assessment. Esto es una metodología que se aplica día a día a los tribunales de justicia y que no siempre se aplica correctamente. La tesis de partida del SVA es distinguir o preguntarse cuál es el origen del recuerdo. Muy bien, tenemos este niño, este menor, que dice tal cosa. ¿Esa declaración proviene de una experiencia vivida o proviene de otras fuentes? Esta es la tesis que va a querer contestar el SVA. ¿Cómo se lleva a cabo el SVA? Se lleva a cabo primero, se realiza una entrevista al menor, luego a esa entrevista se pasa lo que es un listado de criterios que se conoce como el CBCA y posteriormente un listado de criterios que se conoce como chequeo de validez, cuya finalidad es contrastar hipótesis. El fin del SVA es contrastar hipótesis. En muchas ocasiones nos encontramos que a partir del SVA, y es que en la literatura científica sí aparece, que a partir del SVA se pueden llegar a conclusiones de credibilidad. En el día a día y en la práctica nos encontramos muchas limitaciones en ese respecto porque el SVA no está estandarizado. No es que a partir de ciertos resultados se consigue que, o se decide que el testimonio es creíble o es muy creíble o es poco creíble. Es una valoración absolutamente subjetiva del evaluador. Por eso, el énfasis del SVA debe ser no tanto en hablar sobre si el testimonio es más o menos creíble, sino en hablar de un contraste de hipótesis. Esto lo vamos a ir viendo ahora. La entrevista. Primera fase del SVA.
¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de llevar a cabo la entrevista? Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando viene un menor y lo vamos a entrevistar es, ¿se han hecho entrevistas previas? ¿Cuántas veces se ha entrevistado a este menor? ¿Cómo han sido esas entrevistas? ¿Está yendo a psicoterapia? ¿Ha dicho algo ya el menor? Toda esa información nos puede servir a nosotros para ajustarnos a la hora de hacer la entrevista. Nuestra entrevista tiene que ser una entrevista libre. Una entrevista libre significa que nosotros debemos dejar hablar al menor y que nuestras preguntas no deben ser sugestivas. Preguntas del estilo, papá te hizo esto, ¿verdad? O ¿tu tío estaba allí o no estaba allí? Ese tipo de preguntas que llevan a incitar a una respuesta, ya sea sí, no, o a decir sí, verdad, en el primer caso, son preguntas sugestivas. Hay muchísimos tipos de preguntas sugestivas. El caso es que, como acabamos de ver, a partir de las preguntas se pueden generar recuerdos y aceptación de información falsa. Por eso nuestras preguntas deben ser abiertas, del estilo de cuéntame qué te pasó, cuéntame más. Solo debemos realizar preguntas un poquito más cerradas cuando queremos contrastar determinada información que no nos ha quedado claro, porque a veces la capacidad de lenguaje de los menores no es suficiente para que nosotros podamos entender todo. Entonces, en ocasiones sí que tenemos que, una vez terminada la entrevista o una vez terminada cierta parte de la declaración, utilizar preguntas no tanto sugestivas, sino un poquito más cerradas que una pregunta abierta para buscar un poquito de información más detallada. A todo esto nosotros tenemos que haber establecido previamente un rapport. Nosotros tenemos que tener cierta confianza con el menor para que el menor se abra con nosotros y nos cuente. Yo soy partidario en ese sentido de no vestir de traje en muchas ocasiones, sobre todo hablando de menores más pequeños. A mí lo que me interesa es que el menor me cuente información. A mí me interesa que el menor tenga confianza para hablar conmigo. Para eso tengo que establecer un rapport antes de empezar la entrevista. ¿Cómo puedo establecer un rapport? Pues lo primero que tendré que hacer es enterarme de los gustos del menor. Que al menor le gusta Patrulla Canina. Bueno, pues me tendré que estudiar un poco de Patrulla Canina, que son unos dibujos animados, a ver quiénes son los protagonistas y demás. Que al niño le gusta el fútbol. ¿Cuál es su equipo? El Atlético de Madrid. Bueno, pues entonces tendré que estudiar un poco sobre el Atlético de Madrid para poder enganchar con ese menor. Ya no soy partidario del traje y de vestir de una manera muy formal, porque eso los niños más pequeños lo ven como una forma de autoridad. Y los niños pequeños tienen tendencia aquiescente hacia la autoridad, es decir, a aceptar la información que la autoridad les diga. En ese sentido, si a mí se me percibe como una fuente de autoridad y yo, sin querer, incluyo información falsa en la entrevista, más probablemente él la aceptará. Y además, todo depende del menor, puede ser más complicado establecer rapport. Pero bueno, eso es un gusto personal mío. Cuando nos enfrentamos a la entrevista, tenemos que tener todo el rato en mente que no sabemos lo que ha pasado, si ha pasado algo o si no ha pasado nada. Tenemos que evitar sesgos confirmatorios. No podemos llevar a cabo la entrevista asumiendo que los hechos han ocurrido, porque entonces nuestra entrevista será sugestiva. Haremos preguntas sugestivas. Reforzaremos respuestas en esa línea de que el suceso ha ocurrido. Incluso a lo mejor castigamos respuestas que digan lo contrario. Por supuesto, hay que estudiar muy bien el caso antes de acceder a la entrevista para evitar preguntas innecesarias, para evitar informaciones erróneas. Y siempre se recomienda que haya dos entrevistadores. Un entrevistador, que es el que lleva la voz cantante y el que hace más entrevistador, y un segundo que está un poco más al margen, pues tomando notas, escribiendo preguntas
que a lo mejor se hayan quedado en el tintero y haya que volver a preguntar. Eso como preparación. Como dato fundamental, la entrevista tiene que ser grabada mínimo en audio, con un buen audio. Y a día de hoy todos o casi todos tenemos un teléfono móvil en el bolsillo o podemos acceder con una grabadora que nos va a permitir un buen audio de la entrevista. ¿Por qué? Porque esa entrevista, para poder aplicar el CBCA, que lo vamos a ver ahora, tiene que estar transcrita. Si el audio es malo, es de baja calidad, esa entrevista no valdrá para nada, porque no se podrá aplicar el SVA sobre esa entrevista. Eso implica que haya que volver a entrevistar al menor, lo que implica dos cosas. Uno, en caso de que los hechos hayan pasado o de que, aunque no hubiesen pasado, el menor esté sufriendo por ello, se le está revictimizando. Dos, debido al mayor paso del tiempo y debido a la recuperación múltiple, es decir, está volviendo a recordar el suceso, la validez de ese testimonio será menor. Entonces, algo fundamental a la hora de hacer una entrevista es grabarla. Primero, para no tener que volver a entrevistar al menor y perder la calidad de su testimonio. Segundo, para no revictimizarle. Una vez tenemos la entrevista transcrita, toca aplicar los criterios del CBCA, que son 19 criterios que se aplican sobre lo que verbaliza el menor. Y esto es importante, porque muchas veces lo que ocurre es que el entrevistador hace preguntas cerradas que el niño contesta como sí, no, y esa información se toma como adepta para admitir la presencia o la ausencia de un criterio determinado. Y no. Solo tenemos que tener en cuenta la información que ha sido obtenida a través de preguntas libres o a través de esas preguntas cerradas que nos ayudaban para especificar algo más la información. Pero aquellas preguntas, aquellas respuestas que nazcan de preguntas sugestivas deben, sí o sí, ser desechadas. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa información proviene del recuerdo del menor o de que está aceptando nuestra información que nosotros estamos incorporando en ese momento al hacer la pregunta. Entonces, el supuesto que nosotros debemos tener para aplicar los criterios es que el menor no tiene conocimiento suficiente para inventar el relato. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado antes de que nosotros no somos capaces de detectar la mentira. Esto es lo que lleva a que el CBCA no se recomienda aplicar en adultos. Un adulto puede en un momento determinado, con información suficiente, con información semántica, inventar un episodio acerca de un evento en concreto sobre un abuso sexual. En ese caso, los criterios del CBCA se dispararán. De 19 criterios, en esa declaración habrá presentes 17 criterios. Ahora vamos a ir por ellos, pero veréis que muchos de ellos realmente asumen que el menor no tiene conocimiento suficiente para aportar cierta información. Y en todo caso, lo que es importante, aunque históricamente se ha hablado de puntuar como presencia o ausencia los criterios, o como 2, 1, 0 en todo caso, veamos que eso a día de hoy, con el conocimiento que tenemos sobre memoria, no es suficiente. No es suficiente decir, bueno, es que esta declaración cumple con 15 criterios. Ya, ¿y qué? ¿Qué pasa porque cumpla 15? ¿Qué pasa porque cumpla 10, 8, 7, 2 o 19? No hay una estandarización de esta prueba. Por tanto, el CBCA lo único que nos aporta es información. Lo que es interesante es decir, muy bien, se cumplen estos criterios. ¿Y por qué se cumplen estos criterios? Pongamos que el primer criterio, por ejemplo, es estructura lógica dentro de características generales. Estructura lógica o cantidad de detalles.
Estructura lógica se refiere a que el suceso sea lógico, que sea coherente. Y cantidad de detalles se refiere aquí. A mayor cantidad de detalles, supuestamente más creíble es ese relato. Bien, pongamos un adulto con muchísima experiencia sexual. Ese adulto que tiene muchísima experiencia sexual, o incluso aunque no sea adulto y tenga muchísima experiencia sexual, puede tener información suficiente para relatar un evento perfectamente estructurado lógicamente y con gran cantidad de detalles. ¿Sí? Por tanto, es importante definir o estudiar este criterio se cumple, pero ¿por qué se cumple? ¿Qué explicaciones hay a que este criterio se cumpla? Entonces, el CBCA, aquí se presentan 19 criterios divididos en 5 categorías. Las 5 categorías serían características generales, que hablan sobre la declaración en general, contenidos específicos y peculiaridades del contenido, que habla sobre el propio contenido de la declaración, contenidos sobre la motivación, que se refieren a las distintas motivaciones que puede tener el menor para declarar información falsa, y elementos específicos que únicamente incluye un criterio que se refiere a que digamos, la declaración sea congruente con las características habituales que tienen ese tipo de ofensa. Creo que no es, digamos, en esta presentación no tiene mucho sentido meterse a estudiar qué es cada criterio. Esto puede dar para una presentación completamente entera. Pero para mí sí es importante estudiar los artículos originales. Steller y Konken, 1989, en español Steller y Konken, 1994, en el libro de Raskin. Es fundamental estudiarlo bien para tener muy claros, además en esos artículos viene muy especificado cuándo un criterio se cumple y cuándo un criterio no se cumple. Hay muchísima información en Internet, pero hay muchísimo ruido. Hay muchísimos criterios que están mal explicados. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la credibilidad del testimonio, nosotros tenemos una declaración, tenemos al lado nuestro artículo que explica la presencia o ausencia de cada criterio y nos leemos la declaración y buscamos que ese criterio esté presente o esté ausente. Si de los 19 criterios encontramos que 14 están presentes, entonces deberemos explicar criterio a criterio por qué están presentes. ¿Hay alguna razón ajena o externa, algún factor de influencia, como veremos más adelante, que pueda estar explicando la presencia de ese criterio? Y una vez ya tenemos el CBCA completo, debemos realizar lo que se conoce como el chequeo de validez. El chequeo de validez cumple 13 criterios cuya finalidad es contrastar hipótesis. Yo, en mi práctica profesional, estoy harto de ver una declaración que se pasan el CBCA como si fuese un chequeo de criterios y ya está, se cumplen 15 de 19, y luego cojo los 3 criterios de validez y igual, los paso como un chequeo. No. El chequeo de validez no deja de ser una guía para contrastar una serie de hipótesis. Hipótesis se han planteado muchas hipótesis. Heinz Hoffe, en 2000, tiene un artículo en el Anuario de Psicología Jurídica, plantea de una manera muy sencilla que ante la hipótesis de la verdad, tomando verdad como exactitud más que como verdad, debemos plantear la hipótesis de la mentira, es decir, el menor está mintiendo deliberadamente, la hipótesis de sugestión, es decir, hasta qué punto los recuerdos del menor pueden estar más o menos alterados, puede estar desarrollando recuerdos falsos, y la hipótesis de la incapacidad. Es decir, si el menor tiene algún trastorno mental o alguna condición que le lleve a ser incapaz de discernir entre la fantasía y la realidad. Raskin y Espin en 1991 aportan también otras diferentes hipótesis, como puede ser que
la declaración del menor es válida, pero se puede estar produciendo un cambio de identidad. Más adelante, y ya más recientemente, en 2015, Konken, Scott y Manzanero, Konken, recordemos que es uno de los autores del CBCA, plantean incluso nuevas hipótesis, ¿bien? Sobre todo destinadas a valorar qué factores de influencia sobre la memoria pueden estar afectando a que se esté desarrollando un recuerdo falso. Y al final, esa es la idea del SVA, valorar diferentes hipótesis que puedan explicar por qué ese menor está relatando eso que esté relatando. Por supuesto, el SVA con el paso del tiempo se ha demostrado que tiene muchísimas limitaciones. En primer lugar, hay que valorar que el menor tenga competencia suficiente para declarar. Que tenga competencia suficiente, pero que al mismo tiempo no tenga demasiados conocimientos sobre ese tema. En segundo lugar, en ocasiones no se tiene una correcta entrevista y por tanto no hay información suficiente y los profesionales, sobre todo desde la psicología clínica, hacen uso de juegos o de dibujos o de test psicodiagnósticos para llegar a conclusiones e inferencias del propio entrevistador y llegar a conclusiones que nada tiene que ver con lo que el niño ha verbalizado, porque el niño simplemente no ha verbalizado nada. En ocasiones nos encontramos con entrevistas donde el entrevistador habla más que el niño. Y eso, al transcribirlo, se ve perfectamente. Porque el entrevistador se ve que tiene frases de partes con 6-7 frases que habla él y el niño no hace más que dar respuestas dicotómicas de sí, no o 3-4 palabras. Si las frases que tenemos son demasiado cortas, son de sí, no, no hay información disponible, porque el menor no está contando nada. Por supuesto, ante técnicas de ante técnicas de entrevista inapropiada, la información que hayamos obtenido no será válida, porque no será fiable. Y otra limitación bastante importante es el entrenamiento en el CBCA. Con el paso del tiempo y como estrategia jurídica, se prepara a los testigos para el interrogatorio. Se ha visto y se está muy estudiado cómo el entrenamiento en el CBCA puede llevar a que la declaración aumente la cantidad de criterios que aparezcan. Es decir, que imaginemos, si en un entrenamiento en la declaración aparecerían 10 criterios y con un entrenamiento podrían estar apareciendo 13-14. Eso es una importante limitación de validez del CBCA. Y por último, para mí, desde mi punto de vista, la limitación más importante del SVA es que, por sí mismo, y aunque se hable de credibilidad o de no credibilidad en la práctica diaria, por sí mismo el SVA no permite esclarecer si una declaración proviene de un recuerdo o de una fuente externa. Como no puede, pues es una herramienta que no lo permite, igual que un test de personalidad no permite valorar niveles de inteligencia, debemos hablar únicamente de contraste de hipótesis. ¿Conseguimos contrastar la hipótesis de la sugestión porque no hay fuentes sugestivas? ¿Conseguimos descartar la hipótesis de la mentira porque el menor no tiene conocimiento suficiente para elaborar una mentira y no tiene motivaciones espurias para hacerlo? ¿Conseguimos descartar la hipótesis de la incapacidad porque el niño tiene correcta capacidad para testificar y para distinguir entre fantasía y realidad? Entonces no nos queda más que apoyar la hipótesis de que el relato puede corresponder a una vivencia real, porque hemos descartado las otras tres. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, no se sabe. Por eso, a partir de todas estas limitaciones, ya desde el 2015 y en el 2018 se ha desarrollado un libro al respecto, se puede llevar a cabo el método HELP, que es la
el estudio holístico de la evaluación de la prueba testifical. Con este método se pretende estudiar todos aquellos factores que pueden afectar a la memoria desde el momento de codificación hasta el momento de recuperación y en qué medida pueden estar llevando a que la declaración del menor sea más o menos falsa. Permite dos cosas. Permite valorar tanto la exactitud de la declaración como la testifical en pruebas en diligencias de identificación. El proceso para evaluar una declaración. Lo primero es coger toda la documentación judicial y estudiarla. Y a partir de ahí valorar los factores de influencia. Bueno, pues encontramos estos factores que pueden estar afectando a la memoria. Segundo punto, valorar la capacidad de declarar del menor. Ellos proponen el procedimiento de Capalist, que es un pequeño librito, y ahí en el propio libro de González y Manzanero 2018 se explica bien este procedimiento, que básicamente permite valorar la capacidad de atención, de memoria del menor, o también está diseñado para personas con discapacidad intelectual, que permiten ajustar la manera en la que se va a tomar la declaración. Tercer paso, tomar la declaración, es decir, realizar la entrevista al menor. Cuarto paso, analizar esa declaración con el CBCA. Pero, como venía diciendo antes, no diciendo este criterio está presente, este criterio no está presente, este criterio está presente, este criterio no está presente, sino este criterio está presente, ¿por qué? Puede estar explicado por factores externos, por factores de influencia. Por ejemplo, la coherencia puede estar explicada porque el menor consume pornografía y por tanto tiene conocimiento sexual. Y finalmente, con toda esa información, realizar un contraste de hipótesis. Bueno, estas son las hipótesis que estaba comentando anteriormente: incapacidad, mentira y sugestión. Como veis, hay muchas preguntas que se pueden hacer para cada una de las hipótesis. Por ejemplo, ¿cómo descartar la hipótesis de la sugestión? Se está produciendo un cambio de identidad porque el procedimiento sea sugestivo. Se puede haber estado desarrollando un falso recuerdo porque el menor lleva años yendo a psicoterapia con el fin de revelar los episodios. Se pueden estar incorporando detalles falsos. ¿Qué detalles? Para eso habrá que comparar diferentes relatos. Mentira. ¿Cómo podemos valorar si el menor está mintiendo o no? ¿Se está reforzando al menor desde que ha revelado los hechos? ¿Por qué ha revelado los hechos? ¿Cuál fue la primera revelación? ¿En qué contexto? ¿Fue en un contexto donde al revelarlo pudo estar obteniendo algún beneficio? ¿Fue esa revelación libre o esa revelación fue sugestiva? Hay motivos que puedan estar llevando, motivos ajenos que puedan estar llevando al menor a mentir, como por ejemplo esos refuerzos. ¿Cuál es la capacidad cognitiva del menor? ¿Tiene conocimiento suficiente? ¿Tiene capacidad para elaborar una mentira y tiene conocimiento suficiente para realizarla? Otras cuestiones relacionadas con la intervención clínica. En el contexto forense, en el día a día, nos encontramos con conclusiones sobre la credibilidad del testimonio a partir de indicadores clínicos. Vamos a ver. A este respecto, lo primero es valorar cuál es la causa de ese indicador. Pongamos que el menor sufre de encopresis y pesadillas. ¿Qué es lo que lleva a ese menor a desarrollar encopresis y pesadillas? En muchas ocasiones, cuando ya hay una sospecha previa de abuso y se lleva al menor al psicólogo con estos indicadores supuestos, lo que se produce es que la entrevista de valoración del menor es sugestiva
y hay un sesgo del propio profesional a querer, con toda la buena intención del mundo, conseguir que el menor relate esos hechos. Es decir, yo he llegado a mis propias conclusiones como evaluador, como profesional, antes de poder llegar a unas conclusiones reales. Y por tanto, estoy cayendo en el sesgo de confirmación de hipótesis. La realidad, y es que se encuentra en muchísimos artículos científicos, es que los indicadores clínicos que se utilizan para hablar de credibilidad del testimonio se encuentran también como causa de diferentes aspectos, como puede ser una separación parental. Muchos menores que sufren un divorcio por parte de sus padres comienzan a desarrollar en edades tardías encopresis, eneuresis, pesadillas, ansiedad, depresión, tristeza, insomnio, indicadores que en muchos casos se utilizan para llegar a conclusiones sobre abuso sexual infantil. Es decir, como el niño viene con encopresis, eneuresis y pesadillas, y como estos síntomas estén relacionados con abuso, concluyo que posiblemente este menor esté siendo abusado. Ya en 2004, Manzanero y colaboradores escribieron un artículo muy contundente en el que declaraban que en el contexto forense los indicadores de credibilidad, los indicadores clínicos son inadmisibles como criterio de credibilidad. ¿Por qué? Pues por esto mismo. Primero, porque aún no queda establecido una causa-efecto entre abuso sexual infantil e indicadores clínicos, porque muchos menores que son abusados sexualmente no desarrollan ningún síntoma clínico. Segundo, por lo que acabamos de comentar, de diferentes causas para mismos indicadores. Y tercero, porque existen unas limitaciones experimentales a la hora de desarrollar estos experimentos de estudios, y es que conociendo los errores que se producen en justicia sobre la vivencia o no de abusos sexuales, ¿cómo podemos saber que una persona ha sido abusada o no? No tenemos manera. Lo más objetivo que podemos tener es una sentencia judicial, pero es que una sentencia judicial puede estar equivocada. Entonces, importantísimo, si hablamos de credibilidad del testimonio, estamos hablando de credibilidad del testimonio, no de credibilidad clínica, ni de indicadores clínicos, ni de nada. A partir de indicadores clínicos, a día de hoy, por suerte o por desgracia, no podemos llegar a conclusiones de credibilidad y muchísimo menos de que unos supuestos hechos hayan ocurrido o no. Mala praxis que nos encontramos en el día a día. Pues bueno, que los profesionales no cuenten con un conocimiento mínimo suficiente con respecto a la memoria, al desarrollo de recuerdos falsos, que tampoco tengan un conocimiento suficiente empírico sobre la aplicación del SVA o del HELP y que por tanto caen en errores de aplicación. Los errores más habituales, bueno, pues reducir el SVA al CBCA. Es decir, simplemente coger una declaración en la que la entrevista está bien o mal hecha y aplicar el CBCA como un listado de criterios. Y a partir de esos criterios ya decidir si es creíble o no creíble o poco creíble a ojos del propio evaluador. No valorar la edad del menor, es decir, tomar a un menor de 15, 16 años con los conocimientos sexuales que pueda tener como si fuese un menor de 4 o 5 años con los conocimientos sexuales que pueda tener. Muchos estudios están indicando que el acceso a la pornografía, la edad media del acceso a la pornografía es a los 8 años de edad. Entonces, la pornografía a día de hoy está teniendo un impacto importante a la hora de valorar la credibilidad del testimonio. ¿Por qué? Consumir pornografía implica tener conocimientos sobre cómo se pueden llevar a cabo ciertas prácticas sexuales, por tanto, memoria semántica. Por tanto, en caso
de desarrollar un recuerdo completamente falso, poderse desarrollar a partir de esa memoria semántica, y en caso de haber experimentado algo, que se esté introduciendo información falsa, engañosa, a raíz de ese conocimiento sexual. Por supuesto, muchos profesionales no plantean hipótesis, como vengo diciendo, aplican los criterios del CBCA y deciden si es creíble o no es creíble, sin valorar su gestión, sin valorar mentiras, sin valorar la capacidad del menor para fantasear o no. Las entrevistas en muchas ocasiones no se valora en términos de en qué medida el entrevistador puede estar sugiriendo o planteando información falsa dentro de sus propias entrevistas, es decir, se valora en la entrevista únicamente lo declarado por el menor, pero no se valora la interacción del propio entrevistador. En muchas ocasiones no se conoce el significado de credibilidad, llevando a decidir que el SVA es una herramienta objetiva para valorar la credibilidad. Bien, el SVA nunca podrá ser una valoración objetiva de la credibilidad, porque la credibilidad, por definición, es una valoración subjetiva de la exactitud de un recuerdo. Entonces, cuando hablamos de credibilidad, debemos hablar de contraste de hipótesis, porque es la mejor manera que tenemos para acercarnos a una correcta valoración. Y otros profesionales también habitualmente utilizan indicadores clínicos, algunos como informe aparte y otros dentro de su informe de credibilidad del SVA. Utilizan indicadores clínicos, digamos, para fomentar o apoyar esas hipótesis de partida. Como conclusiones, cuando valoramos la credibilidad del testimonio, necesitamos conocer bien el concepto de credibilidad, entender que la credibilidad es una valoración subjetiva, porque la única valoración objetiva que podemos hacer sobre la exactitud de un recuerdo es con pruebas externas como un vídeo o unas fotografías. En ese caso nosotros no tendríamos cabida en un contexto forense. Si hay un vídeo, no hay más que decir. Tenemos que conocer las limitaciones del SVA, que son muchas, que son muchísimas, que el SVA es una herramienta que se puede aplicar en muy poquitos casos, que cada vez en menos debido al acceso a la pornografía, al acceso a los conocimientos, a la temprana edad a la que se empiezan a practicar relaciones sexuales de manera habitual, y que tienen mucha limitación en cuanto a su aplicación por la falta o porque un pasito más a la hora de valorar todos los aspectos que rodean una declaración. Eso nos lo aporta el HELPT. Cuando hacemos un peritaje, lo que tenemos que llegar a cabo es un contraste de hipótesis, no dar valoraciones de credibilidad o no credibilidad. Primero, porque somos incapaces de hacerlo de manera objetiva y estandarizada. Segundo, porque eso es una competencia que le compete al juez. Tenemos que tener claras las implicaciones de mala praxis. El contraperitaje y el metaperitaje está muy bien como herramienta para evitar condenas erróneas, pero una mala praxis durante todo el proceso muy potencialmente va a llevar al menor a desarrollar recuerdos falsos en caso de que no se hayan producido, pero no lo sabemos. Entonces, muy potencialmente puede llevar a un menor a crecer toda su vida pensando que determinada persona ha abusado de él, con las consecuencias que todo eso puede llevar sobre su desarrollo y sobre su evolución en la vida. Y por último, yo quiero destacar la necesidad de una muy buena formación en psicología del testimonio, una muy buena formación en memoria, atención, percepción y lenguaje, especialmente en memoria, porque es la base de la valoración de la credibilidad del testimonio, y basar nuestros informes en ciencia. Todos nuestros informes deben estar bien referenciados, con referencias de calidad, y
haciendo caso y leyendo mucho los artículos originales para entender de dónde provienen las herramientas que estamos aplicando, en qué contexto se pueden aplicar y cómo se han evolucionado con el paso del tiempo. Con esto finalizaría lo que es la exposición. Entonces, cualquier duda que podáis tener, aquí en mi primera diapositiva os he dejado mis correos de contacto para yo estoy disponible en esas direcciones de email para cualquier asunto que podáis necesitar. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu presentación. Creo que has sintetizado genuinamente un tema muy amplio. Esperemos que posteriormente podamos tener como esa profundización en estos temas, pero pues vamos de a poco. Es un tema que estamos trabajando mucho desde la propia psicología, entender, comprender los propios constructos. Y como te platicaba hace un momento y les comento a toda nuestra audiencia, es que la psicología del testimonio en México, bueno, va tomando mucha fuerza, pero para nosotros es importante promover las buenas prácticas con apego a pues estándares científicos. Y pues bueno, nosotros tenemos muchísimo por trabajar aún. Tenemos reciente publicaciones de la Suprema Corte de Justicia, algunas guías y manuales para temas de prueba pericial. Entonces, bueno, pues estamos pues realmente caminando muy poco en ese sentido y por eso era importante para nosotros que pues tu participación el día de hoy y pues bueno, agradecerte tu tiempo, sobre todo pues el profesionalismo que has mostrado desde el primer momento que se te ha invitado a las charlas. Y pues bueno, comentar que esta charla pues quedará de libre acceso y de forma permanente en nuestro canal para quienes deseen revisarla las veces que consideren necesario y también invitarles a que nos escriban sus dudas, sus comentarios en la caja de comentarios y pues para quienes desean constancia de participación también nos pueden escribir vía correo electrónico o WhatsApp para ver ese tema. Recuerden que este contenido es gratuito, sin embargo, la gestión de su constancia sí tendrá una cuota de recuperación. Pues bueno, Luis, muchísimas gracias. Esperemos que sea la primera de muchas veces que podamos trabajar en conjunto y pues nada, agradecerte. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Vanessa. Yo encantado de volver cada vez que me llamáis y hubiésemos oportunidades, así que aquí estoy. No, pues muchísimas gracias a ti, de verdad agradecerte mucho tu tiempo y pues bueno, pues te quedamos pendientes, seguimos en comunicación para seguir generando puentes en estos temas de psicología del testimonio. Sí, genial. Bueno, pues muchas gracias, que todos tengan un excelente día, hasta luego.